8:02. Empezamos a las 8:05 mejor, pues, ¿no? 8:05, ok. Perfecto. Las 8:05. Antes que nada, buenas noches con todos. Estamos en el curso internacional de oftalmología pediátrica y estrabismo del Instituto Nacional de Oftalmología, que es en homenaje del doctor Juan Cuadros Martínez. Y hoy día tenemos un tema muy interesante que está titulado ¿Cómo evitar el fracaso en la cirugía de estrabismo? Y nuestro ponente de hoy es el doctor Juan Carlos Castro. Voy a hacer una breve presentación. El doctor Juan Carlos Castro Rodríguez es el jefe de departamento de estrabismo y oftalmopediatría del Instituto Nacional de Oftalmología. Es profesor de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es representante de ambliopía para el Perú del Centro Latinoamericano de Estrabismo CLADE. Es past president del Centro Peruano de Estrabismo. Es miembro del capítulo de oftalmopediatría de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Es jefe de la Oficina de Cooperación Internacional e Investigación del Instituto Nacional de Oftalmología y además es miembro asociado de la Sociedad de Oftalmopediatría de Latinoamérica, SOPLA, del Consejo Latinoamericano de Estrabismo y de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Así que adelante, Juan Carlos, puedes empezar y compartir tu pantalla, por favor. A ver. Ahí se ve perfecto. Ya. Ya. Buenas noches. Quisiera agradecer al comité organizador, al doctor Muro, a todos los compañeros del Servicio de Oftalmología Pediátrica y a todos los colegas que se están conectando ahora para este tema que es muy importante. Este tema es, digamos, una recopilación de muchos tips y muchas casuísticas que hemos tenido a lo largo de estos años en el servicio de estrabismo, casi a 25 años, y lo he titulado ¿Cómo evitar los fracasos y las complicaciones en la cirugía de estrabismo?, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer primero? Y a la izquierda ustedes ven que el parche, o sea, el tratamiento de la ambliopía y el tratamiento de los brizos de refracción son sumamente importantes para el éxito de una cirugía de estrabismo. En el primer caso tenemos una niña que tiene una parálisis del tercer par, ¿no? en la cual está con su parche en el ojo derecho y le hemos levantado provisionalmente el párpado inferior, ya está operada, va para hacerse una cirugía. Y en los casos de abajo es un niño que tiene un estrabismo en el ojo izquierdo, además ya ha sido operado de catarata en ambos ojos, y el niño está ahora con parche en el ojo derecho. Les quiero decir que el tratamiento del parche y la corrección de los vicios de refracción son sumamente importantes. Finalmente, cuando operamos a un paciente, ¿cómo nos sentimos, no? ¿Qué nos van a decir? ¿Somos inocentes? ¿Somos culpables? La mamá dice, doctor, mi hijo ha quedado igual, o el ojo estaba para adentro y ahora está para el otro lado, o doctor, el ojo está rojo, y uno le dice, señora, pero sus ojos han quedado muy bien, y la mamá se queja, ¿no? Entonces, siempre el médico muchas veces tiene la culpa, y eso es por una mala comunicación. Nuevamente vuelvo a poner el caso de Luisa, de 9 años, con un estrabismo grande del ojo izquierdo, una ambliopía anisometrópica y un estrabismo secundario a esta ambliopía, y que ha recibido tratamiento con parche, está recibiendo tratamiento con parche,
y la agudeza visual del ojo izquierdo ha mejorado de 20/200 a 20/70 y está mejorando a 20/50. Entonces, es muy importante trabajar el ojo, como le decimos a la mamá, que el ojo se ponga fuerte para que después tengamos éxito en la cirugía y no solo sea una cirugía estética. Entonces, ¿cuáles son los errores que cometemos en el examen clínico, ¿no? Empezando de la anamnesis, ¿no? No preguntamos si han tenido cirugías anteriores, no pedimos las fotos previas, obviamos a veces los antecedentes familiares de por parte de papá o mamá, si han tenido estrabismo o ambliopía, o alguno de los familiares, tanto por padre o por madre, usan lentes gruesos. Muchas veces obviamos hacer las versiones y las vergencias y ponerlas en la historia. El test de deducción forzada es muy importante. Muchas veces también nos pasamos de alto el examen sensorial para poder ver si hay algún grado de correspondencia retinal anómala. Y muchas veces no diagnosticamos bien si el tipo de desvío es solo horizontal o también vertical. Ojo, porque cuando enderecemos los músculos horizontales aparecen los oblicuos y la mamá piensa que la cirugía está mal. No tomamos mucha importancia en cuantificar las incomitancias, ya sea en B, en A, en X, etc., al igual que los estrabismos verticales secundarios y los síndromes de nistagmus de bloqueo. En la anamnesis, son varias preguntas que tienen que ustedes formularse. ¿Qué ojo empezó a desviar? Señora, ¿fue el derecho? ¿Fue el izquierdo? ¿Fueron los dos juntos? ¿Y qué variantes más tiene? Señora, ¿comenzó en forma intermitente o fue brusca? Ojo con esos estrabismos de chicos de 3, 4, 5 años que en un mes ya están con estrabismo. Cuidado, hay que pedir resonancias, hay que hacer más exámenes. Señora, ¿este estrabismo está aumentando con el tiempo o está mejorando o está estacionario? Señora, ¿desvía un solo ojo o a veces los dos? Señora, ¿hacia dónde se va el ojo por lo general? Porque muchas veces cuando está en la consulta, al niño no le encontramos nada y la mamá insiste que el ojo se le va hacia arriba. Entonces tenemos que ocluirle ese ojo, que de repente ese niño está presentando una desviación vertical disociada o iniciando una vertical. Señora, ¿el desvío es constante o es por momentos? El ángulo que estamos encontrando hoy día es el mismo que el de la vez pasada. ¿Está aumentando su desvío o está disminuyendo el desvío con el tratamiento? Señora, ¿en algún momento el niño guiña el ojo o cierra el ojo? Con los lentes que le hemos dado, ¿usted nota que está mejor? Evidenciamos en la historia que el desvío ha mejorado al darle de repente más esferas positivas. El grado varía según la persona mire hacia el lado lateral, a las miradas laterales. Varía el ángulo de desvío de lejos y cerca, que es muy importante para las partes acomodativas. Y finalmente, el desvío en algún momento o tiempo se acentúa, en algún horario en especial, para descartar los estrabismos cíclicos. Miren todas las preguntas que se nos pasan en la anamnesis. No solamente poner que desvía un ojo o el otro ojo, sino todas estas preguntas sería bueno que las pudieran realizar. Por lo general yo siempre pido fotos. Le digo, señora, la siguiente, ahora que todos tienen celular, es muy fácil tomar fotos. Y la mamá tiene fotos. Es casi seguro que tiene fotos. Antes no, pero ahora el mundo en menos de 20 años ha tomado más fotos que en toda la existencia del mundo, porque todos tienen cámaras. Miren esta niña, Viriana, de 9 meses, me trajo esta primera foto. La niña desviaba el ojo izquierdo, también desviaba el ojo derecho. Y me dice, doctor, al día siguiente después de la operación, se operó en otro lugar. A los 4 años, parece que no usó lentes, nuevamente comenzó a desviar el ojo izquierdo, y después de la primera operación ya aparentemente estuvo bien, pero fue empeorando, y aquí viene la niña al Instituto de Oftalmología con este ojito izquierdo, que es el mismo ojito izquierdo que está acá, con una leve hiperfunción del oblicuo inferior y posiblemente un estrabismo residual. Entonces, muy importante pedir fotos o tomarles, y si no tiene fotos, le tomamos fotos. ¿Qué otros errores tenemos? Como los mencionamos, no ponemos muchas veces la agudeza visual, ni siquiera ponemos el fija, sostiene, mantiene, ni tratamos de hacer alguna anotación, solamente ponemos no colabora, ¿no?
Y también es importante ver si hay... un ratito se puede por el otro lado. Ver si la refracción que ha tenido está hipocorregida o hipercorregida. Por lo general, las esferas positivas o las hipermetropías están hipocorregidas y muchas veces ya no se utiliza el retinoscopio. Es más, muchas veces vemos que no usan el retinoscopio. O la cicloplegia es insuficiente, entonces nos puede salir cualquier medida como vamos a ver después. Nos olvidamos de graduar bien el Prismic Over, que finalmente es el que nos va a decir cuál es el porcentaje de desvío. Los residentes nos preguntan, doctor, ¿cómo sabe usted de cuánto la va a operar y qué ojo la va a operar? Del Prismic Over con correctores. Siempre es el Prismic Over con correctores, con la última medida. Y de lejos, ¿no? Preferentemente. Puede ser también, hay que anotar de lejos y cerca. Evaluar siempre las 9 posiciones de la mirada y no olvidarse de poder diagnosticar los factores acomodativos significativos, ¿no? Que a veces pasan por alto. Las 9 posiciones de la mirada a veces son difíciles de hacer, tediosas, pero aquí, como les dije la vez pasada, existe una app que se llama el Nine Gaze. Mira, yo lo acabo de hacer la semana antepasada. Es muy fácil, les va indicando cómo tienen que estar, se empieza de frente y automáticamente el app les va poniendo que mire arriba, arriba a la derecha, a la izquierda, abajo, y les sale las 9 posiciones. Ustedes pueden identificar el nombre del paciente y después de la cirugía lo pueden hacer. El app se llama Nine Gaze, G-A-Z-E. Es muy práctico y muy útil. Sobre todo tenemos ya las 9 posiciones en un solo lugar y no en distintos lugares. Siempre hablo yo de los factores acomodativos, pues aquí tenemos 2 pacientes en los cuales posiblemente alguno de ellos lo iban a operar en un centro, pero nosotros siempre le hacemos una refracción y personalmente antes de operar yo trato de hacerles una refracción. Y entonces estos niños no necesitan operarse porque tienen un buen factor acomodativo. Igual este paciente de aquí, que lo iban a operar en provincia, se hizo una refracción y no necesitó de cirugía. Igualmente esta niña de 6 años, con una cicloplegia bien hecha, cuando nosotros alguna vez preguntábamos, ¿y cuánto más le ponemos porque es tropicamida? Hasta +1 más le podemos poner. Doctor, he encontrado 4, ponle 5. Doctor, ¿no será mucho? No es mucho. Si uno hace bien con el retino y ve bien cómo se paraliza la sombra, uno le puede dar +1 más. Como decía el doctor de Argentina, ¿no? Porque no tenemos el ciclopentolato. Entonces, podemos exagerar un poquito más, 0,75 más, 1 más, y vamos a ver que a veces, cuando son estos hipermétropes altos, mejoran espectacularmente. Fíjense, Luisa, que tiene 7 años, que le echaron gotas, y la técnica me dice, doctor, Luisa ya está con su autorrefractor y ya está para que le mida la vista. Y yo le digo a la técnica, mira hija, le digo, en el ojo derecho su ojo está variando desde 3,50 hasta 6,25. Y el ojo izquierdo está variando desde 1 hasta 7. Y la técnica me dice, pero doctor, su pupila está dilatada. ¿Cuántas veces le echaste? La verdad, doctor, solamente le eché una sola vez. Mire, y parece que la pasaron rapidísimo, porque mire, cómo varía. Entonces aquí hay un componente acomodativo tremendo que tenemos que hacer con Luisa, echarle las gotas nuevamente, que no esté jugando al celular y que no esté con los lentes puestos, de preferencia con los ojos cerrados. Y acá tenemos a Maricruz, que le midieron la vista sin gotas en una clínica famosa, que no voy a decir el nombre. Y la niña comenzó a presentar mareos y desviaciones. No sabemos qué medida le pueden haber dado. Siempre preguntar dónde fue la última refracción y quién la hizo. Otros exámenes más, la pobre anamnesis, que a veces, la pobre conocimiento de la anatomía, la estrategia quirúrgica inadecuada, muchas veces la falta de habilidad o capacitación del cirujano, o por el contrario, un exceso de confianza, doctor, es un retroceso 5-5, es fácil, cuidado. Y colocar el plan quirúrgico, no solamente colocar el plan quirúrgico, sino, como esta chica, les pintamos personalmente los ojos, es la piel, porque puede ser que por error hemos puesto OE o D, y es este ojo. Entonces nosotros personalmente debemos
pintarle con un plumón o ponerle un sticker en el gorro, si no quieren pintarle, para que no haya errores y confusiones. Yo les pregunto, ¿ustedes verifican los lentes que piden en el lensómetro? No, doctor, tenemos muchos pacientes. Bueno, este tipo de monturas yo no lo utilizo ya mucho porque se sale la luna y la mamá se lo pone como sea, fíjense. Aquí este ojo ya se estaba ambliopizando porque se cayó la luna y mamá se lo puso, pero no sabe la mamá qué es cilindro ni qué es eje. Yo les pregunto, ¿ustedes ponen una linterna detrás de los lentes y se dan cuenta si los niños están mirando bien? Cuidado con esos lentes que los hacen en 1 o 2 horas en el centro de Lima, o que les tratan de poner una imitación del antirreflex y que después se sale con la uña. No solamente está en dar la medida de vista, sino verificar, indicarle dónde puede hacerse un buen lente, qué tipo de lente es bueno, cómo reconocer que una montura es bueno o el sonido. Doctor, ¿es resina o policarbonato? No lo sé, señora. La única forma es por el sonido. El policarbonato, cuando uno golpea el lente, tiene un sonido y la resina tiene otro sonido. El UV no lo podemos ver, solamente lo podemos detectar en el UV-ómetro. Y el filtro azul tiene un tinte medio amarillento, pero no podemos visualizar si tiene tinte azul. El fotocromático sí lo podemos hacer poniéndolo al sol. Y el antirreflex también por el color, ya sea verde o morado. Tenemos que instruir el tipo de lentes que tienen que usar los niños. Me salí un poco del tema. El abordaje quirúrgico, LINBAR, que generalmente lo usamos en pacientes adultos, ancianos, que es una conjuntiva un poquito más frágil. El fondo de ojo, que lo utilizamos bastante en niños, ¿no? Porque es más práctico, es más fisiológico. Y el mixto, que yo lo empleo en los reoperados. Si está el recto medio reoperado, hago una limbar o paralimbar. Y en el otro músculo, si está virgen y hay buena elasticidad de la conjuntiva, le hago fondo de saco. Siempre los recientes, al principio, cuando decimos retroceso y resección, se confunden. El retroceso es debilitar. Retroceder es debilitar. Yo le hago el ejemplo a veces, señora, cuando usted retrocede el botón de su correa un poquito antes, está debilitando, está poniendo más floja la correa. Sí, sí, doctor, estoy poniendo más floja la correa. Entonces nosotros estamos poniendo más flojo el músculo, le estamos quitando la fuerza, el vector fuerza que tiene. Y resecar es reforzar. O sea, se corta un pedazo de músculo y se vuelve a insertar. Eso se llama la resección. El plan quirúrgico, que es lo más importante, que lo realizamos después de hacer 1, 2 o 3 refracciones, después de ver si cumplió o no el tratamiento con parche, después de ver si no cumplió el tratamiento con lentes. Muchas veces los pacientes vienen sin lentes y en ese momento la mamá le dice, Carlitos, ponte los lentes, si no el doctor se va a molestar. Y Carlitos nunca usó los lentes porque de repente estuvieron mal hechos. No lo sabemos. ¿Qué ojo tocar? ¿El derecho, el izquierdo, los dos? ¿Cuántos músculos? ¿Y qué monto de cirugía vamos a realizar? Y cuando operamos el ET, ¿cuándo lo operamos? Generalmente lo operamos al año. Si son más pequeños, de 6 meses, podría ser. Preferimos toxina botulínica si el que la pueda poner. Generalmente es al año, o hasta los 1.5 o 2 años, con desvíos estables, con pacientes controlados, con pacientes que sepamos qué refracción tienen y si tienen o no ambliopía. En caso de las exotropias, de 4, 5, 6 años, cuando ya están más constantes, y las intermitentes, mayores de 5 años, con 15 a 20 dioptrías, ¿no?, de desviación. ¿Qué ojo operar? Va a depender mucho del ángulo de desviación, de cuál es el ojo dominante y de la experiencia que tenemos, ¿no? Ese es variable. Y las tablas son diversas, ¿no? Hay miles de tablas. Esta es una tabla, por ejemplo, de los estrabismos en cirugía monocular y en cirugía binocular. Por ejemplo, si el niño tiene 30 de desviación, le voy a hacer en el ojo derecho 4.5 y 6, 4.5 de retroceso y 6 de resección. Y si quiero hacer binocular, le voy a hacer 4.5 en ambos ojos, ¿no? O también puedo hacer igual con las exotropias, si es cirugía de un solo ojo o si es una exotropia de los dos ojos, retrocesos de ambos rectos medios. Estas tablas cambian mucho
depende cómo encontramos los músculos, pues la cirugía de estrabismo es dinámica y no es estática. ¿Cuántos músculos operamos? Si el paciente tiene un desvío pequeño, hasta de 15, aquí no es 10, aquí hay un error. Si es hasta de 15, podemos operar un solo músculo. Si tiene más de 15 hasta 45, dos músculos. Si tiene más de 50 hasta 50, hasta 70, por ejemplo, tres músculos. Muy pocas veces que los pacientes tienen 90 hemos operado los 4 músculos porque siempre guardamos un músculo. ¿Qué es lo que tenemos que corregir? Debemos evitar dejar sin limitaciones. El estrabismo, las esotropias sin limitaciones, por lo general tratamos que el resultado sea levemente hipocorregido, y en las exotropias ligeramente hipercorregido, ¿no? No más de 10, algunos dicen hasta 15, es un poco difícil, pero el patrón es más o menos 10. Es muy importante estas cuantificaciones de los músculos. Los montos a corregir. Doctor, ¿desde cuánto puedo retroceder el recto medio hasta qué monto? El recto medio desde 2 o 3, hay algunos que retroceden 2.5 cuando es mínimo, hasta 6 milímetros, no más de 6. Cuando hemos retrocedido 7, ya como en la clase pasada se fueron esotropia consecutiva. Doctor, y el recto lateral un poco más, porque es más largo, desde 4 hasta 10, inclusive hasta 12. Y las resecciones o el reforzamiento del recto medio de 3 hasta 9 y el recto lateral de 4 hasta 10 también. Eso es variable, depende mucho de las tablas, de la experiencia y de lo que encontremos. Y algo que siempre hemos tenido problemas son con las suturas. O sea, ya todos conocemos las suturas, pero ¿qué es importante destacar acá? Que no les hacemos el test de elasticidad. ¿Qué es eso, doctor? Una vez que yo vea la fecha de vencimiento, si estamos en el 2020 y me dan una sutura de 2021, se va a romper. Tiene que tener por lo menos 3 años o 4 años. Usaría una del 2024 o de 2025. Porque estas suturas tienen que ser guardadas con equipos que mantengan 40% de humedad como máximo. No pueden ser guardadas en cualquier forma. Y tenemos que hacer el test de elasticidad. Yo siempre agarro un poco de solución salina y las estiro, la sutura antes de que se me rompan cuando estoy sujetando un músculo, porque ha habido muchos que le han tenido músculos deslizados por eso, y yo también he tenido músculos deslizados, porque me di cuenta tarde de que ese bicril no era el ideal y no tenía otro bicril. Por lo tanto, los que van a operar tienen que ir con 3 o 4 bicriles por si acaso. Uno se pierde, otro se rompe, etc. O a veces la aguja también pierde filo, ¿no? Aquí solamente para comentarles que en estos 5 años hicimos 2.500 pacientes, siempre más de la mitad, por un 60% son ET, un 39% son exotropias y existe un 3% de otras variantes, ¿no? Bueno, los errores van a ocurrir antes de la operación, durante la operación, la primera semana y en el postoperatorio tardío. Quien no ha tenido errores es porque no operó mucho, ¿no? Y cada vez nos damos cuenta que sabemos menos. El preoperatorio ya lo mencionamos, sobre todo hemos tenido en el servicio error en el ojo a operar o error en el plan quirúrgico. La relación médico-paciente es fundamental, explicarle al día siguiente cómo va a quedar el ojo, va a quedar rojo, puede ver doble, pueden estar 1, 2 o 3 cirugías. Debe seguir usando sus lentes, señora, no es que el niño ya está con los ojos derechos y la mamá le saca los lentes porque como el médico le decía, señora, los lentes son para que el ojo esté derecho, la mamá ve el ojo derecho y le saca los lentes, no es así. En inexperiencia quirúrgica y un tratamiento inadecuado, ¿no? Señora, ¿cuánto tiempo lo parchó? Doctor, 2 meses, 3 meses, el niño se aburrió, no tuve plata, tuvo dermatitis de contacto, no me explicaron muy bien el parche, yo no vivo con el niño, etcétera, etcétera. Y los problemas de la anestesia que hemos tenido, mortalidad, creo que 1 o 2 niños, en 25 años que yo estoy ahí, reflejo loco cardíaco a cada rato, nos damos cuenta, por eso que tenemos que estar nosotros pendientes de no jalar muy fuerte los músculos. Interacciones con la colinesterasa, inhibidores de la colinesterasa. Sí hemos tenido náuseas y vómitos, por eso que a los niños también se les da antieméticos, y el problema es la neumonía aspirativa. Niños que es difícil ponerles la endovenosa,
porque está mucho tiempo en ayunas y entonces es difícil que le encuentren vía. Hipertermia maligna que hemos presentado también. También en intraoperatorio hay, en la cirugía, va a haber la bradicardia que mencioné, la herniación grasa, sobre todo la encontramos cuando tratamos de capturar el oblicuo inferior y metemos en forma muy digamos, fuerte el gancho de estrabismo y rompemos el septum, y entonces ahí viene una herniación grasa, pero también puede ser en cualquiera de los músculos, o los músculos divididos, que yo los he tenido muchas veces, a veces en el oblicuo inferior o en el recto lateral, que pensé que era todo el músculo, pero yo le digo al residente, pero si es un XT, este músculo debería estar más grueso, ¿no? Sí, doctor, ¿qué ha pasado? A ver, vamos a echarnos a buscar bien, abrimos un poquito más de conjuntiva, y nos damos cuenta que habíamos tomado 3/4 partes del músculo. O muchas veces el músculo se ha rotado, etc. Muchas veces hacemos excesiva cirugía o deficiente cirugía, y a veces cuando queremos insertar la aguja, pinchamos, a veces no nos damos cuenta y a veces sí nos damos cuenta, miramos a los costados a ver si alguien nos vio y tratamos de no decir nada. Por lo general a veces no sucede nada, pero a veces hay hemorragias y hay problemas, ¿no? Y el ojo equivocado, que lo hemos tenido la mayoría de médicos, por lo tanto, marquemos el ojo. Acá tienen el ejemplo de este paciente con casi 85 dioptrías de desviación, más 2, más 3 de esfera, tenía 40 y 45. Y entonces el paciente estaba así, una vez que está dormido, los músculos se relajan y nos indican efectivamente qué tan contracturados están los músculos. Y el niño después de la operación, y mejoró su aspecto estético bastante. En el intraoperatorio, ¿qué más hacemos? No se olviden de parcharle el ojo, que no se va a operar, sobre todo si es niño, porque el dolor que siente el niño no es tanto de las suturas a veces, es de la queratitis de exposición. Por lo tanto, se puede echar un gel, un lubricante en gel en el otro ojo, taparlo bien. No he tenido problemas con las venas vorticosas, pero algunos compañeros han referido que es fatal, tener mucho cuidado, saber dónde se encuentran. Las fibrosis inducidas yo las he tenido al principio, en los años 95 al 2000 y pico, cuando trataba de hacer los debilitamientos del oblicuo inferior y no tenía una buena técnica. Y por supuesto he tenido bastantes músculos deslizados porque estaban mal suturados, o porque pensé que o porque la sutura estaba de mala calidad, o porque no, en ese momento no apliqué una buena técnica, no profundicé mucho porque ese ojo era miope y tenía temor de perforarlo. Entonces, si es así, podemos mandar una sutura más adelante y hacer una doble sutura, ¿no? Una sutura escleral y adelante una sutura en triángulo. Ahí creo que tienen una imagen para enseñarles. En el intraoperatorio, músculo deslizado o perdido, que son distintos, que se van a reportar al día siguiente, que es lo peor que le puede suceder. El músculo deslizado o perdido es el equivalente a que el lente intraocular cayó en cavidad vítrea. Por lo general, este músculo se va a adherir hasta 10 a 12 milímetros de la inserción. Si era un músculo muy fuerte, va a estar muy atrás. Ahí sí es de temer porque prácticamente el ojo queda para el otro lado, la mamá se asusta. Aquí en la foto ustedes pueden ver una foto de un libro, cómo este recto lateral en medio se ha retrocedido y aquí hay unas pequeñas fibras. Por eso que uno no tiene que entrar a comenzar con la mosquito a tratar de pescarlo, sino aquí viene ya la clase sobre músculo perdido, la siguiente. Usamos tinciones, alguna vez he usado yo azul brillante, azul de tripán es tiñe menos, pero básicamente no se olviden que el músculo tiene una vaina y muchas veces, a veces lo que se retrae es el cuerpo muscular y queda la vaina, o a veces quedan restos de suturas. Esos restos de suturas que todavía no se han resolvido van a ser una guía para nosotros. Y solicitar las resonancias, ¿no? Este es un paciente también con un músculo deslizado y con unas tomografías donde se encuentra el músculo deslizado. Acá también tenemos otro paciente donde al momento de pedirle que haga la abducción para este lado, este ojo no pasa la línea media, ¿no? Entonces tenemos que entrar con mucho cuidado. Por lo general en ese momento se tiene que pedir 1 o 2 ayudantes. Tienen que programar una cirugía, no es una cirugía para que lo haga una sola persona. A veces 2 o 3 personas, porque hay que sujetar muy bien
Hay que canalizar muy bien, hay que tener mucha paciencia y no estar desesperado. Acá tenemos las resonancias de órbita de este paciente con el músculo perdido. Y este es un paciente que es hijo de un colega al cual yo operé y se me deslizó este músculo. Se me deslizó este músculo, la mamá era médico, directora de un hospital en provincias. Le expliqué, le dije qué es lo que había sucedido, pero la mamá le echó la culpa al niño y le dijo, no doctor, no es su culpa, es que mi niño en la noche se ha estado frotando muy fuerte y se ha soltado el punto. Bueno, yo me quedé callado y le dije, señora, no creo, yo creo que se ha deslizado el músculo. Entonces pasó de un ET de 45 a un XT consecutivo de 60. ¿Y ahora qué hago? Esperar, tomar fotos, graduar bien. Entramos a sala de operaciones, creo que entramos con el doctor Cuadros en esa época y hicimos una incisión larga y grande y aquí encontramos un muñoncito, que es el muñón con la vaina. Hay que tratar de no tocarlo porque lo único que se puede provocar es más sangrado. Y finalmente logramos coger el muñón y lo suturamos y así quedó el niño, ¿no? Mejoró bastante. Bueno, fue una salvación en realidad porque es difícil la técnica, hay que rezar mucho para poder encontrar el músculo y tener siempre una resonancia para que nos diga qué tan lejos se ha ido. Las perforaciones oculares son frecuentes en la literatura hasta un 5%. Por lo general, muchas veces son inadvertidas. Algún residente me dijo alguna vez, doctor, he hecho mi primera sutura y está saliendo agüita. ¿Qué es? Muerto. En ese momento, si se tiene la mano de un retinólogo, ponerle puntitos de crioterapia, o si es más grande, de repente un láser. Siempre utilizar un oftalmoscopio indirecto, dilatar la paciente y, como medida profiláctica, unos antibióticos intravítreos, si el caso lo amerita, ¿no? Y saber que este paciente tiene esta perforación para hacerle seguimiento en el servicio de retina. Aquí hay un video de las técnicas de fondo de saco. Se trata de coger, en este caso, el recto medio. Estas conjuntivas son bien elásticas, de tal manera que es más fácil hacerle a un niño. Tratamos siempre de sacarles los check ligaments que están alrededor de los músculos y siempre las suturas tenemos que tratar de no agarrarla con el porta en la parte del filo porque pierden bastante filo. Tenemos que tener siempre usar dos suturas, particularmente yo uso una para el recto medio y si necesito el recto lateral utilizo la otra sutura. Y igualmente vamos a hacer lo mismo para medimos ahí y hacemos una buena. Muchas veces usamos también el lápiz azul especial para hacer una buena medición con el compás, sobre todo en las resecciones, y luego vamos a avanzar el video y pasamos al recto lateral, ¿no? Pasamos al recto lateral y ahí vamos a hacer una resección y ahí también pelamos y hacemos la resección, ¿no? Que es medida con un compás y finalmente se cierra la conjuntiva. Entonces, en el posoperatorio inmediato, ¿qué vamos a tener si manipulamos mucho? Vamos a tener las hemorragias, nunca debemos lesionar la cápsula muscular. Si hacemos 2 o más músculos, podemos tener isquemia del segmento anterior. Yo le he visto 2 o 3 veces. Por lo general, se va a presentar más en gente con problemas vasculares. Alguna vez he podido ver un paciente con tisis bulbi, una sola vez, pero por lo general no he visto yo personalmente nunca una isquemia. Evitar que se puedan hacer 2 o más músculos rectos, los oblicuos, sí, no hay problema. Las arterias ileales anteriores no se recanalizan. El tiempo puede ser desde 6 semanas hasta 48 meses y algunos reportan hasta 7 años. Va a influir, por supuesto, la edad, la condición vascular, la condición metabólica, si el paciente ha sido reoperado anteriormente, etc. Nunca se olviden que la combinación recto medio y recto inferior es la de mayor riesgo. Y
el recto inferior, ¿no? Porque no tiene ciliares largas posteriores. Y la de menor riesgo sería un recto lateral y un recto superior. Que tienen una imagen de un paciente ya con un problema ya en el iris, una atrofia de iris y una pretisis vulvi. No se olviden que el recto lateral solamente tiene una arteria ciliar y los demás rectos tienen 2 arterias ciliares, que es muy importante que lo sepan. En el postatorio inmediato podría haber endoftalmitis si es que hay perforación. Si no hay perforación, no hay endoftalmitis. Podría haber un DR, puede haber celulitis orbitarias, como en este caso, puede haber conjuntivitis porque el paciente se manipula constantemente, o quedó el punto muy parado, o hicimos excesivamente muchos nudos, o lo pusimos muy cerca a la córnea. Los puntos no deben tocar la córnea porque la córnea es altamente vascularizada. O puede haber hemorragias también, como han visto acá. Y en el posoperatorio tardío va a haber más fibrosis conjuntival o muscular y síndromes adherenciales, síndromes de antielevación, cuando hay técnicas defectuosas. Yo he tenido un síndrome del recto lateral incluido, que en el momento de coger el oblicuo inferior cogí el recto lateral. A mí me ha pasado, síndrome del recto lateral incluido. En el oblicuo superior puede haber Brown iatrogénicos cuando se manipula inadecuadamente el oblicuo superior, blefaroptosis postquirúrgicas y otro tipo de síndromes adherenciales. También lo que ustedes han tenido, y es muy común, los quistes epiteliales, la herniación grasa, la fibrosis cicatricial, los Dehlen de Fuchs o los mismos Dehlen porque está muy elevada la conjuntiva, o granulomas piógenos, que sí los hemos tenido, muchas veces hay que entrar a sala, se inicia con tratamientos tópicos, pero hay que a veces entrar a sala, sobre todo con estos quistes epiteliales o conjuntivales, que no solo basta con tratar de drenarlos con una hojita 27 si no se vuelven a formar. Y también hay muchas complicaciones del párpado cuando no respetamos los ligamentos o hacemos excesivos retrocesos del recto superior, como más de 8 a 12, y excesivos retrocesos del recto inferior. Lo máximo que yo retrocedo el recto inferior es 5. Algunos retroceden más de 6 o 7 y vamos a tener problemas de los párpados inferiores y superiores. También puede haber exoftalmos cuando se hacen retrocesos grandes de los rectos medios, como de 6 a 7 milímetros, ¿no? Retracciones palpebrales superiores, retracciones palpebrales inferiores por retrocesos grandes de los rectos inferiores, tosis, en este caso de la niña, una tosis del recto superior por manipulación excesiva del oblicuo superior. Muchas veces se quiere entrar por nasal, no se puede, se entra por temporal, se lesiona a veces las fibras de ahí, y bueno, a ver, una tosis temporal, ¿no? Retracciones del párpado inferior, ya lo mencioné, por un manejo inadecuado del recto inferior o del oblicuo, y ectropion grandes debido a un retrocesos amplios de los rectos inferiores. Cuando un paciente tiene una reoperación, para mí es un reto las reoperaciones, me gustan hacer las reoperaciones bastante. Entonces, como decía la ley de Cooper, ¿no? Que se tiene que estudiar cada caso como si fuera un caso nuevo, teniendo en cuenta si estos músculos van a estar alterados, van a estar contracturados, etc. Entonces, ¿cómo tratarlos? ¿Qué músculos tenemos que operar? O los músculos que tenemos que operar son los que no han sido operados, o sea, son los músculos vírgenes, ¿no? Pero muchas veces el paciente no sabe qué es lo que le hicieron. Tenemos que ver en la lámpara del biomicroscopio y poner una luz verde y ver, siempre se va a ver si es limbar, es mucho más fácil ver, si es fondo de saco es más difícil de ver, pero sí se puede ver, sobre todo si hay retrocesos, porque va a quedar siempre la línea de inserción del músculo y nosotros sabemos que ese músculo, si queda una línea es que ese músculo ha sido retrocedido. Resolver las limitaciones de los movimientos, ¿no? Los músculos ya operados. Los músculos ya operados están contracturados, muchas veces están, no solamente han sido retrocedidos, sino han sido retrocedidos y puestos más hacia abajo, no han seguido el patrón vertical del eje del músculo, y la experiencia, ¿no? Para hacer estos pacientes. Siempre en las reoperaciones y en las pacientes normales, el test de deducción forzada, que siempre se hace antes de empezar una cirugía. Aunque muchas veces primaria no se necesita cuando es niña, pero por lo general siempre yo hago
como docencia y para explicarles a los pacientes los movimientos, cómo tienen que comportarse los rectos superiores, inferiores, medios y laterales. Las reoperaciones. Acá tenemos este paciente que tiene un XT consecutivo. A ver acá. Sí, este paciente que tiene un deslizamiento, un XT consecutivo, un deslizamiento del recto medio. Fue operado en un consultorio. El paciente viene un poco fastidiado. Nos dice que fue la primera cirugía y entonces procedimos a lograr ubicar el recto medio. Felizmente se había deslizado el músculo, no estaba perdido. Y retrocedimos, avanzamos el recto medio a 6.5 milímetros del limbo. Ya tomamos el limbo ahora como nuestro patrón para poder medir, no la inserción, porque muchas veces la inserción se borra o se altera. Entonces del limbo medimos con nuestro compás 6.5 o 7 y volvemos a insertar el recto medio acá. Y este recto lateral que adquirió fuerza por no tener su músculo opositor fuerte, hay que retrocederlo. Retrocedimos 8 milímetros. Y mejoró el aspecto estético y no tuvo diplopia. Y acá tenemos otro paciente con un ET residual que fue operado también y hicimos exactamente lo mismo. Acá con el celular aprovechamos mucho de tomarle las fotos. Este es mi celular, entonces yo le tomo la foto a la paciente, cómo estaba antes. Este es en sala de operaciones, aquí está la marca del plumón azul, y al día siguiente le quitamos el parche y la paciente a veces piensa que no ha mejorado porque el desvío de estos pacientes que han sufrido bullying durante el colegio por tener los ojos desviados y no poderse corregir, siguen teniendo en la mente y en su personalidad que el ojo sigue siendo desviado. Entonces, yo tomo esa foto, le tomo otra foto y esa foto se la envío al celular para que el paciente sepa que ha mejorado. Pero doctor, me sigo viendo el espejo. Señora, no se ve el espejo. Acá tenemos nuestra paciente con XT secundario, paciente diabético. Y nuevamente acá con una reoperación, el paciente está contento. Algunos de su familia le dicen que a su edad, ¿para qué se va a operar? Se puede operar hasta los 90 años. El estrabismo se opera siempre que el paciente desee y siempre que queremos mejorarle las condiciones visuales. Acá tenemos esta niña que vino de Cañete con un ET de 20 en la historia, después fue 30, después fue 40, después fue 45. La niña comenzó a tener bullying, ya no quiso ir al colegio y yo le he operado de esta edad. El año pasado lo operé, de 45. Y cambió, y la mamá se sintió feliz porque la niña ya puede ir al colegio, y sobre todo, cuidado con los estrabismos de los adolescentes, porque el adolescente se mira mucho al espejo, y no hay que esperar eso. Y peor aún, aquellas mamás que tienen miedo a la anestesia general, que tienen miedo a la operación porque el médico no le da la gana de explicar cómo es una cirugía. La mamá piensa que le sacan el ojo, y que le van a pegar con tris, y que va a quedar viendo peor, o que se va a quedar ciego, o que se va a quedar tuerto, y entonces huye o va a las consultas, pero se le vencen los exámenes, se le vence el esto, que está anémico, que está resfriado, y el niño, chao. Regresa cuando cobra su primer sueldo de trabajo a los 18, 19, 20 años, y dice, doctor, quiero operarme, algo que mis papás no quisieron o quisieron hacer, pero la coyuntura muchas veces es de darles vueltas y darles vueltas, ¿no? Aquí también otro joven con un XT consecutivo, por la misma razón del primer joven, por deslizamiento, mejoró, aquí hay una pequeña hipertropia, pero mejoró estéticamente bastante. Aquí hay una niña con parálisis del tercer par completa, en la cual le hice un retroceso, y aquí sin retroceso, un RR, y nuevamente hasta que llega a cirugía plástica, tapo este ojo, el ojo derecho, para que este ojo que está ambliope, veamos a ver hasta cuánto mejora. Nunca es tarde para ver cuánto puede mejorar un ojo. Por supuesto, después van los lentes. Las personas con ojos valiosos, este ojo está perezoso, deben usar lentes de policarbonato de por vida, porque si ella pierde este ojo, que tiene 20/20, y este que tiene 20/400, pierde todo. Igualmente, acá una niña que en Navidad sufrió un golpe, un asalto, y tuvo una desviación por un edema macular. Posteriormente se le formó una catarata. Con el tiempo también fue operada, ¿no? Acá tenemos una revisión de las complicaciones en las cirugías de estrabismo, ¿no?
de esta revista Seminars in Ophthalmology del 2014, se revisaron 83 estudios de cirugías, tanto en niños como en adultos, así como ensayos clínicos y revisiones sistémicas, complicaciones que fueron catalogadas como frecuentes y comparaciones que fueron catalogadas como raras. Entonces acá tienen la lista de las incidencias, ¿no? Desde problemas de inyección conjuntival, daños en la conjuntiva, delen corneal 4%, granuloma piógeno 2.1%, músculo perdido, mire, solamente 1 en 1500, deslizado, músculo perdido 1 en 4800, y celulitis, perforaciones, etcétera, 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 ¿no? Los factores, las incidencias y los factores de riesgo durante las operaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en lo que es las miopías altas, por ejemplo, están más frecuentes los problemas de perforación escleral en niños, en adultos sobre todo, ¿no? En pacientes que han sido operados de retina o que tienen aceite de silicón, etc. Y aquí hay un resumen de ese artículo donde se les encuesta en la última parte a 571 cirujanos en Estados Unidos y el 33.5 había cometido un error quirúrgico. No fue complicación, lo catalogaron como error quirúrgico, que en algún momento de su carrera había tenido. La incidencia es de 1 por cada 2.500 oftalmólogos que hacen, o sea, 4 errores por cada 10.000 médicos. Y los errores, porque no serían complicaciones, porque no son del ojo, ni serían errores, es operar el ojo equivocado, que ha pasado. Operar el paciente equivocado por homonimia, los dos se llamaron igual, o son dos hermanos, que por lo general los gemelos, si uno tiene estrabismo, el otro también lo puede tener, y uno tiene otro plan, o un ángulo de desviación distinto. O procedimientos incorrectos, resulta que tendría que ser retroceso del recto medio y hice retroceso del recto lateral. Entonces, como anécdota, el doctor Cuadro nos contó que terminó de hacer exactamente eso. Tenía que retroceder el recto medio y retroceder el recto lateral. Y tenía que resecar el recto lateral y resecó el recto medio. Y cuando tapó el ojo del paciente, antes de que salga a sala, miró la historia clínica y dijo, señora, vamos a ponerle un poquito más de fuerza a los puntos porque parece que había un error. La metió a sala y lo arregló. Entonces, es frecuente esto y hay que tener cuidado. Factores de riesgo, cirujanos sin experiencia, confusión en la desviación. Pensé que era 30, pero había sido 40. Torsión ocular, muchas veces en la anestesia, los músculos, cuando uno no marca bien las 6 horarias, yo marco las 6 horarias, ya sea con el Vicryl o a veces con el plumón, el músculo se me rota y resulta que en vez de retroceder el recto lateral, estaba retrocediendo el recto inferior. Y cogí el recto inferior y cuando iba a cortar, me puse a pensar si se había rotado. Le pedí al anestesiólogo que le baje un poquito la anestesia y había rotado el músculo. Rotación, torsión muscular. Operación en más de una habitación o no marcar el ojo, básicamente, ¿no? Recomendaciones, verifiquen el preoperatorio. El día anterior y el mismo día de la cirugía. Otro artículo en el cual se evalúa más de 4.076 operaciones de estrabismos consecutivos en estos 5 años y es evaluado por las unidades de vigilancia de estos hospitales y del Moorfield de Inglaterra, donde ellos evalúan qué incidencia de complicaciones, el tipo de complicaciones, el factor de riesgo y cuáles fueron los resultados. Entonces, en estos resultados encontraron que hubo perforaciones de globo, pobre visión, 0.04, músculos perdidos, infecciones orbitarias, problemas de escleritis. Fueron catalogados en menores, moderadas y graves, ¿no? Las complicaciones menores, que fueron 0.69, y las complicaciones graves, 9 pacientes. Hubo un paciente con más resultado visual, que fue el paciente que tuvo perforación ocular, y 2 pacientes que no tuvieron complicaciones directamente relacionadas con los ojos. Como le digo, la complicación más severa es la pérdida del músculo o el deslizamiento muscular o equivocación en el ojo al operar. Finalmente, las conclusiones: es indispensable realizar el test de inducción forzada intraoperatorio, tanto como sea posible, para eliminar los factores restrictivos, que es lo que queremos.
Las reoperaciones son cirugías dinámicas y requieren de experiencia. Y no solamente las reoperaciones, muchas operaciones que íbamos a hacer 3 músculos, terminamos haciendo 2. Y reciente me dice, doctor, ¿por qué cambió su plan quirúrgico? Ya vas a ver mañana, le dije. Vamos, este músculo está muy fuerte. Y en músculos muy fuertes los retrocesos tienen que ser más cautos. La finalidad de la cirugía es la corrección del alineamiento, mejorar la tortícolis y la autoestima. Es muy importante la autoestima en estos pacientes. En muchos artículos que no he presentado ahora, pero los pacientes que mejoran su estrabismo, que les produce esa mirada hacia abajo como de derrota y tienen vergüenza o se tapan el pelo o usan lentes oscuros, mejoran su calidad de vida muchísimo y consiguen muchas cosas que no pudieron conseguir antes. Finalmente, tener habilidad, capacitación, estrategia quirúrgica adecuada para cada caso. Antes de cada cirugía yo me pongo a pensar cómo voy a hacer la cirugía, cómo voy a encontrar el músculo. Yo pinto a veces la conjuntiva para tratar de pegarla en el mismo sitio. Utilizo Vicryl 6.0 para los músculos, pero utilizo Vicryl 8.0 para las conjuntivas a veces. Otras veces las cauterizamos y también pegan bien. Depende de cada médico. Esta es la bibliografía que se empleó. Y finalmente, aquí en el consultorio, conversando con el paciente, haciendo amigo del paciente, y en sala de operaciones el paciente que está solo porque está sin su mamá, es un sitio extraño, tiene temor, es su primera vez, y cuando le dicen, no hijito, respira, que este es perfume, no te va a doler, esa sensación de ahogo, si la repite 2 o 3 veces ya no les va a creer. Por lo tanto, acompañemos siempre a nuestros pacientes, y como alguna vez pusimos en el instituto, en los globos que repartíamos, operemos a cada paciente como si fueran nuestros hijos. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu brillante exposición. Muchas gracias por compartir esa vasta experiencia que tienes en el manejo de estos casos. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Hay una pregunta que nos hacen, en el caso de una esotropia residual, ¿cómo puedo determinar el plan quirúrgico si no tengo el dato del plan quirúrgico anterior? Como dije, la ley de las reoperaciones, trátalo como si fuera la primera cirugía. Tienes un estrabismo residual de 30, por lo menos podrás saber qué ojo se operó, porque puedes ver las cicatrices. Si se operó los 2 rectos medios, puedes trabajar con los rectos laterales. Porque te vas a dar cuenta, eso se ve muy bien en la lámpara de hendidura, pero también se ve muy bien si le echas una gotita de anestesia y con un ganchito tú ordeñas la conjuntiva, te vas a dar cuenta de la línea. Te vas a dar cuenta muy bien, por lo menos los retrocesos se ven. Y trata, entonces tú dile, señora, es más difícil, una reoperación cuesta más, porque es más difícil. Tengo que operar el otro ojo, doctor, pero si ese ojo es bueno, señora, este ojo ya está tocado. Enséñeme fotos, tráigame fotos de su infancia. Ahora es muy fácil traer fotos. No ofrezcamos que va a quedar perfecto, no existe la perfección. Doctor, ¿usted me asegura? Señora, yo le digo, señora, ¿y usted me asegura que va a llegar a casa? No, sí, doctor, ¿cómo sabe, señora? ¿Cómo sabe? No existe, nosotros no somos magos. Mejoramos lo más que podemos, lo hacemos con toda la dedicación posible, ¿no? Pero tenemos que decirle la verdad. Puede no quedar al día siguiente bien. Y hay que preparar a la mamá. Yo antes de sacarle el parche le digo, señora, lo que le dije, puede ver doble, el ojo va a estar rojo, le va a picar, puede iniciar otra operación. Ya, doctor, sacamos el parche, lo vuelvo a tapar y me asusto. Y la señora, ¿qué pasa, doctor? No, señor, está bien. Entonces trato de jugar con la señora. Claro. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta que nos dicen, ¿recomendarías utilizar cauterio durante la cirugía? Antes, al principio, como veíamos a las doctoras del Orbis, que los ojos le quedaban blanquitos, a veces abusábamos de la cauterización, pero la cauterización produce más fibrosis. Pero a veces hay esas arterias perforantes que están detrás de las inserciones de los rectos medios, principalmente y lateral, que sangran y sangran. A veces cuando la sangre es muy excesiva, cauterizamos, sí, siempre con agua, ¿verdad? Porque a veces la misma sangre produce más inflamación. Entonces, lo ideal para que no haya un buen sangrado es respetar la anatomía. Si respetamos bueno, nosotros operamos con microscopio.
Antes operaba yo sin nada, nunca me acostumbré a las lupas. Cuando pasé los 45 años, 50 años, me compré un multifocal con más potencia en la parte inferior, que si a los 50 me tocaba más 2, me puse más 3, que esa era mi lente para operación. Pero un microscopio te da mucho más resolución. Puedes muy bien ver por traslucidez que ojo fue operado, y además tu cirugía se convierte en una cirugía mayor. La cirugía del estrabismo era la cirugía menor, al lado de la del pterigion. Nuestra cirugía es compleja y vasta y necesita ayudantía en todas partes del mundo. En el Perú es el único sitio donde el cirujano opera solo estrabismo. ¿Por qué? Porque es un estrabismo y es tan importante como una catarata o como un glaucoma. Los glaucomas deberían tener ayudantía. La doctora de Ecuador, Andrea Molinari, opera con 3 personas, aparte de su asistenta, porque yo tenía la oportunidad de estar en el Orbis, y decía, doctora, bueno, ella es mi instrumentista, él es mi asistente y él es un residente. Doctor Castro, usted puede ver si quiere la cirugía de lejos. Perfecta la cirugía, porque ella no tiene que estar pidiéndole al anestesiólogo que le jale el gancho, pidiéndole al otro que le sujete la conjuntiva. No, no puede ser. Tenemos que cambiar de una vez por todas y darnos nuestro lugar. Sí, completamente de acuerdo, que el uso del microscopio realmente es fundamental. Los oftalmólogos estamos acostumbrados a utilizar el microscopio para otro tipo de cirugías. Entonces, realmente concuerdo completamente que es muy útil utilizar el microscopio. La visión que uno tiene sobre el campo quirúrgico es completamente distinta. Hay un comentario acá del doctor Pedro Muro y es respecto a la prevención diríamos, de la endoftalmitis por una, diríamos, penetración accidental del globo ocular y es el uso de la iodopovidona, diríamos, como se hace en la cirugía de catarata. Sí, muy bien. Me olvidé de comentar que toda cirugía, desde el pterigion hasta las intravítreas, el estrabismo, los glaucos, toda cirugía tiene que tener iodopovidona antes. He visto ahora en algunas cirugías que les ponen después también. Pero no es iodopovidona y se lava. Iodopovidona y espera por lo menos 1 minuto. Los he visto ahí esperar en los videos. 1 minuto. Sí. Es decir, la iodopovidona y anotar, hacer una anotación que se perforó. A veces la aguja como es doble espatulada y es bien fina, es como una espada. Muchas veces no le va a hacer nada a la retina, pero hay que marcar a ese paciente, hay que marcar esa historia y hacerle al día siguiente una evaluación, porque en algún caso que yo puedo haber yo tenido, el niño dijo, doctor, con ese ojo no estoy mirando bien, antes miraba mejor. Ojo. Entonces, en 25 años te pasa de todo. Entonces, siempre es eso, no ocultar, porque el paciente no te va a hacer la demanda porque lo perforaste, el paciente te va a hacer la demanda porque no lo acompañaste, le mandaste cita para ecografía para 1 mes, cita para retina en 2 meses, y el paciente se quedó, doctor, ¿y usted? No, pues señora, y no es mi problema, es tu problema. Perfecto. Hay una pregunta, nos dice, en pacientes adultos, ¿se puede realizar el test de deducción forzada en el consultorio? Yo pienso que con una buena anestesia, existe también una anestesia en gel, que he visto que es al 2%, y se echa por lo menos una gota de anestesia, se espera que haga efecto la anestesia, se vuelve a echar, se puede mezclar tetracaína con la otra anestesia, bueno, mezclar 2 tipos de anestesia, poner en gel, como hace exactamente el dentista. Y he visto que con algodones en videos embebe un poquito de anestesia en gel y ponen en el fondo de saco. Y va a ver qué rápido se anestesia el ojo y entonces sí, sí se puede hacer. Yo no lo he hecho personalmente, pero sí he visto a otros colegas hacerlo. Sí, hemos tenido la oportunidad de hacer en consultorio, pero hay que tener mucho, diríamos, cuidado al momento de seleccionar qué tipo de paciente. Hay pacientes muy sensibles, ¿no? Nos ha pasado a nosotros en emergencia a veces que cuando, por ejemplo, ¿no? Un tema distinto al estrabismo, que cuando un paciente tenía un cuerpo extraño en la córnea y mostrábamos la aguja, el paciente se desmayó. Entonces, hay pacientes muy sensibles, así que hay que verificar qué paciente podría tolerar realmente el que se manipule el ojo con una pinza o con un hisopo. Una pregunta nos hacen ¿es posible, creo que de todas maneras, ya lo habías respondido, pero de todas maneras, ¿es posible que algunos casos de deslizamiento de músculo, estos se reinserten solos? Nunca, nunca. Lo que hemos tenido es esos pacientes que tienen 90 DT
que tienen 80 años y que ese recto medio hay que hacerle un retroceso como de 7 y una resección de 9 del recto lateral, y que al momento de tocar ese músculo está tan cristalizado, entre paréntesis, cambió su estructura histológica por el exceso de contractura durante años, que se ha roto. El doctor Cuadro contaba la historia de una señora que se le rompió el recto medio y ahí terminó la cirugía. Ahí terminó. Y al día siguiente el ojo estaba mucho más derecho, ¿no? No se animó a tocar el recto lateral, pero no sé, los músculos deslizados van a quedar deslizados y se van a quedar pegados ahí. Si el ojo quedó en orto, entre paréntesis, no hay nada que hacer, pero muchas veces el músculo deslizado, según el movimiento, se sigue yendo más atrás, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora, una parte importante es, por ejemplo, en el preoperatorio, ¿cuántas mediciones realizas a tu paciente que va a ser sometido a cirugía, diríamos, para estar seguro que ese es el monto del desvío? Como tres, como tres. La primera va en el primer examen, que muchas veces no es con el lente que le hemos dado nosotros, es con el lente que viene de la calle. El segundo es cuando tiene ya una medida de vista hecha en el instituto o en tu consultorio, donde tú has visto que ha mejorado la agudeza visual, donde tú le preguntas a la señora esta pregunta: señora, ¿por qué ayer no le puso parche? ¿Verdad, doctor? Ayer no le puso. Y si ayer no le puso, nunca le puso parche. Muchas veces tú te das cuenta cuando el niño usa lentes, porque los lentes quedan marcados aquí en la carita del niño y aquí. Señora, ¿por qué no le puso lentes? Ay, doctor, es que rompió los lentes. ¿Hace cuánto, señora? No, hace poco. Y el niño dice: no, mamá, hace 2 meses estoy sin lentes. Entonces yo le digo: señora, si usted no tiene interés en el parche y en la refracción, yo voy a posponer su cirugía, porque yo tampoco no tengo interés en hacerle la cirugía porque me va a salir mal la cirugía. Porque después de operarlo, usted no le va a volver a poner lentes. ¿Sí o no, señora? Sí, doctor, porque su papá le da vergüenza que mi hijo use lentes porque quiere que mi hijo sea futbolista. Ahí está. Entonces, explicarles bien. La otra medida la hago un día antes de la cirugía. Y le tomo siempre fotos con el celular, porque con el celular veo cosas que a veces no veo en forma física, porque el niño a veces está cansado. Y no te olvides que el niño tenemos muy poco tiempo para hacerle un prisma y cobre con lentes, porque comienza a mirar para todos lados, está distraído. Nosotros estamos haciéndole el plan quirúrgico después de soplarnos 25 pacientes. Entonces los pacientes que se van a operar deberían entrar primero o deberían entrar en un día especial, que están tranquilos, y uno no tiene la tranquilidad ni el atollo de pacientes que están tocándole la puerta cuando es tan importante el plan quirúrgico. Es como construir una casa. Claro. Acá hay otra pregunta que nos hacen, si en tu experiencia has tenido casos de exotropia consecutiva, que solo con el avance del recto medio conseguiste la ortotropia. Exotropia consecutiva. Uh-huh. Y después... Depende del monto. Si es una exotropia de 15, Claro. podría ser. Pero no te olvides que muchas veces el otro músculo también tienes que tocarlo, ¿no? Depende del monto y del tiempo. Si ha pasado 2 o 3 años, depende. Si ese ojo tiene potencia o no tiene potencia, si tiene buena agudeza visual, si no tiene buena agudeza visual. Muchas veces un músculo, pero por lo general son 2 músculos, ¿no? Avanzo uno y retrocedo el otro, por lo general. Como tú bien decías, el test de deducción pasiva intraoperatorio va a ser fundamental, porque si es que hay restricción, entonces estamos obligados a retroceder a los 2 músculos, tocarlo del otro músculo. Así es. Así es. Una pregunta acá nos hacen es, ¿recomendarías evaluar al paciente para medir el desvío el mismo día quirúrgico o un día antes? Para evaluar el desvío, bueno, no va a variar. ¿Sueles medir el mismo día de la cirugía? No, pues, un día antes. Claro. Un día antes. Lo que sí tengo son fotos para enseñarle el día después, o sea, el día siguiente que le saco el parche. ¿Sí? A veces no le pongo parche, porque esa es la pregunta que le hice al doctor de Argentina. Le dije: doctor, ¿ustedes le parchan a sus pacientes? La doctora de Colombia no parcha a sus pacientes, muchos no parchan a sus pacientes. Yo le preguntaba a mi jefe: ¿por qué le parcha a los pacientes? Doctor, porque si no le pongo parche, piensa que no le han hecho nada. O porque se va a tocar con la mano sucia. O porque hay mucho polvo en su casa. Igual sería de una catarata. Igual el paciente que tiene diabetes y que lo mandamos con su protector
Está sin parche, pero ya está recibiendo antibióticos. No pierdo un día de tener el ojo cerrado. El niño ya comienza a recibir antibióticos, ya comienza a desinflamarse. A veces el parche calienta y no deja que los detritus y las cosas que se van formando, los filamentos salgan, ¿no? Entonces, para la mamá que entiende, muchas veces no le pongo el parche, ¿no? Sí. Perfecto. Y otra cosa que a veces hago también, perdón que te interrumpa, es ponerle un poquito de el Aglat, ¿cómo se llama? Brimonidina. Brimonidina. Cuando el paciente es adulto, me gusta usar la brimonidina, me deja el ojo bien blanco, me permite muy bien pintar. Yo uso mucho el plumón azul, pinto qué músculos voy a tocar, exactamente como hacen para hacer un LASIK, para que el flap quede igual. Yo trato que la conjuntiva quede igual, porque el paciente va a sentir doctor, me ha quedado como una carnosidad. No es una carnosidad, es una mala cicatrización. No pudimos extender bien la conjuntiva, porque no solo está en operar el músculo, sino dejarlo presentable, porque ese es como un papel de envoltura, de regalo, ¿no? O sea, te lo estoy dejando lo mejor posible. Yendo un poco ya a la técnica quirúrgica, para los cirujanos que recién empiezan, ¿tú recomiendas que empiecen con fondo de saco? No, yo recomiendo la limbar, 1000 veces la limbar, para que vean bien la estructura, para que aprendan a reconocer bien cómo tienen que ir pelando los check ligaments, las fascias que están ahí, poder coger muy bien el músculo, porque muchas veces van a estar solos los que están en provincias. Con mucho agrado vemos que nuestros residentes que van a provincias de todas las regiones, a veces mandan fotos o me mandan fotos, mira doctor cómo estaba y mira cómo está. Muy bien, le dije, ya ves, sí se puede, todo lo puedes hacer. Y entonces vas agarrando confianza, porque lo importante del cirujano es que vaya agarrando confianza, y lo importante de nosotros los profesores es darles confianza a los residentes, hacerles acompañamiento, no dejarlos solos y siempre decirle, muy bien, te felicito, lo lograste. Y en la medida que el residente gane confianza, se va a ir agradecido, va a decir, el doctor fulano de tal, yo nunca me voy a olvidar de la doctora Campos, que fue la primera doctora que me dio la catarata. Me dijo, doctor, opere. Pero doctor, opere. Yo voy a estar a su lado. Empiece haciendo incisiones. Entonces te va dando confianza. Igual es el estrabismo. Necesitamos que todos los residentes sepan operar estrabismo, porque si no nos vamos a ahogar en Lima del centralismo. Necesitamos que nuestros médicos que se van a provincias manejen por lo menos los estrabismos horizontales y no nos ahoguemos en el hino de tantos pacientes. Digo, señora, pero si en Huancavelica tenemos a médicos muy buenos, en Ayacucho, en Piura. No, doctor, es que en Lima todos piensan que en Lima, y entonces aquí están los resultados. Perfecto. Otra pregunta acá que nos hacen es, si tienes un paciente de una exotropia de 80 dioptrías prismáticas y lo operas y al día siguiente encuentras que tiene un residual como de 25, ¿cuánto tiempo esperarías para operar o tú crees que en ese caso podría mejorar con el transcurso de las semanas? ¿Qué edad tiene el paciente? No nos dicen. Asumamos que es un adulto. Yo espero, siempre se espera, nunca se olviden las palabras que decían, los ojos se reacomodan. Cuando me pasaba algo así, yo, doctor, hay que entrar. No, tranquilo, los ojos se reacomodan. Hay que ver que ese ángulo de desvío inicial se mantenga. Es 20, pero ¿qué pasa si al mes es 15? ¿Y qué pasa si es 12? Pero si se mantiene, le digo, hemos hecho lo posible, y eso se llama hay que hacer un retoque, yo le llamo así. Ah, doctor, un retoque, algo sencillo. No es algo sencillo, pero es terminar de retroceder ese músculo que nos faltó. Entonces lo hago con tranquilidad, tratando de que no se le venzan los exámenes, porque tenemos 4 meses para que los exámenes se venzan, y con tranquilidad se hace, y uno lo hace con forma más calmada, porque si el paciente nota que estás desesperado, va a sentir que tú eres culpable, que tú eres un dios y que te tiene que quedar perfecto. No, señor, quedó así. Mejor, yo le digo, señora, mejoró un 80%, doctor, pero señora, mejoró un 80%, no mejoró un 40%, mejoró un 80%. Ah, ya, doctor, entonces para la siguiente, ¿no? Sí, señora, vamos a ir viendo. Así es. Es fundamental lo que acabas de señalar, ¿no? O sea, no hay que desesperarse, hay que esperar, tienen sus tiempos de cicatrización y ese tiempo que has planteado, 3 meses o 4 meses, creo que es prudencial.
Eh, Acá nos hacen otro comentario. Si en tu experiencia has observado la presencia de una úlcera corneal post cirugía de estrabismo, nos refiere, la doctora Sáez, que ellos tuvieron un caso con una complicación anestésica y en el cultivo resultaron gérmenes del aparato respiratorio. No, úlceras Y, corneales no. Lo que hemos tenido son Delen, dele. Delen corneales, y me hay que echar bastante lubricación. Úlceras no. Y si ni la persona está con proceso respiratorio alto, no lo operamos, por supuesto. Y entonces es importante la calidad de antibióticos que se eche. En algunos pacientes que sabemos que no se van a echar las gotas porque son niños y la mamá tiene que estar persiguiendo al niño y el niño piensa que la gota que le van a echar arde como la tropicamida. Entonces yo lo complemento en las noches con un ungüento, ¿no? De un antibiótico con un corticoide suave, hidrocortisona por lo general o dexametasona si había mucha manipulación. Y le digo, señora, lo va a echar no cuando el niño esté despierto, sino cuando esté roncando. Ah, ya, doctor, cuando está totalmente privado, sí, en ese momento le echa. ¿Y de qué tamaño? Señor, del tamaño de su uña chiquita o de su uña grande. Le echa una línea. Como terramicina, doctor, porque es el único ungüento que conoce la población. Sí, señora, como terramicina. Entonces, complemento ahí. Pero en otros sitios no es, en realidad la infección, la cirugía de estrabismo es una cirugía limpia. El problema es que el niño se toca el ojo porque las suturas se van cayendo y el niño se manipula el ojo, pero la doctora Zúñiga, que en paz descanse, ella me decía, Juan Carlos, yo pocas veces le dejo antibiótico porque en esa pelea de la mamá por echarle la gota y la mamá que está agarrando la plata o la mamá que está en el mercado y le trata de echar la gota, ahí es donde lo contamina. Entonces, una gota en la mañana cuando está durmiendo y el paciente no siente, otra gota cuando está haciendo siesta y un ungüento en la noche. 2, 3, 4 días y punto. Y la mamá dice, doctor, pero sigue rojo, señora. Yo le dije que iba a estar rojo 43 días. ¿Por qué le digo 43 días? Porque así la mamá no me va a sacar en cuenta, porque si le digo 15 días, la mamá va a decir, ah, hoy estamos 7, entonces para el siguiente lunes, el martes debe estar blanco. Pero si yo le doy un número como 43 o 37 días, la mamá no va a saber en qué momento el ojo va a dejar de ponerse rojo. O sea, esa hemorragia se va a reabsorber. Entonces, una estrategia para decirle, señora, que se reabsorba así como usted tiene un moretón. No, el médico no le dice que en 2 semanas exactas para dejar de tener el moretón. A la mamá le preocupa Perfecto. el ojo rojo. A mí me preocupa que esté derecho. Correcto. Justo hablando del ojo rojo, tenemos una pregunta. Este, ¿existiría algún beneficio del pegamento tisular versus la sutura reabsorbible en la conjuntiva, diríamos, ¿no? No, nunca he visto, no creo que exista un beneficio. Si quieres que no se note, le puedes poner un Bicril 8 ceros, bien puestecito, con los puntos no que terminen así, sino bien echaditos. O poder con el cauterio, muy finamente, poder juntar las conjuntivas, básicamente, y que el niño no se frote, ¿no? En último de los casos, le puedes poner un protector ocular si piensas que es un niño alérgico y frotador. Señora, en la noche, doctores, que en la noche se frotó, que no me di cuenta. Un protector ocular, así como el de la catarata, ¿no? No creo que haya mayor cosa, ¿no? Y que inmediatamente el niño tiene que comenzar a usar sus lentes, ¿no? Es importante porque la mamá piensa que ya cambió la medida. Señora, ¿por qué cambió la medida? Ah, porque ese lente era porque el ojo estaba desviado. Señora, hemos cambiado la alineación, no hemos cambiado la visión. Perfecto. Una de los, diríamos, de los temores de los padres cuando los pacientes son niños está en relación al tema de la anestesia. Y entonces, muchas veces, diríamos, cuando los padres, diríamos, son un poco nerviosos, creo que es normal, cierto grado de nerviosismo si va a ser operado mi hijo. Pero en todo caso acá nos preguntan cómo manejas tú ese estrés en el postoperatorio de los padres. Es muy importante la pregunta porque muchos estrabismos de adulto que he operado es porque los papás huyeron cuando les dijeron, señora, hay que anestesiarlo y tiene que firmar un consentimiento informado porque el niño puede aspirarse
y que hemos tenido niños que la mamá les ha dado agua igual. Yo le digo, señora, cuando usted se va de viaje en avión, o cuando usted se va de viaje, ¿de dónde es? Doctor, yo soy de Piura. Señora, cuando usted se va a Piura en avión, ¿usted no lee la parte de atrás del boleto? ¿Qué dice, doctor? Que el avión se puede caer en el mar y que le van a dar $50,000 si usted fallece. Ah, no sabía. Señora, siempre hay riesgo. Riesgo versus beneficio. Cada vez la cirugía de anestesia es más segura. Yo me acuerdo en los años 95, no teníamos ni pulsoxímetro. El anestesiólogo ponía su estetoscopio en el corazón del paciente y se manejaba con puro alotano, porque ni siquiera había Seborane. Y eran tremendos médicos que tenían que estar ahí. Doctor, ¿y cómo sabe? Un ratito, doctor, a ver, déjeme ver. Sí, está bien, las uñas están bien, el color está bien, no hay cianosis, continuamos. Cada vez hay más seguridad, cada vez hay más juicios también, pero hay que decirle, señora, todo tiene un riesgo, exactamente como el del avión, exactamente. Señora, ¿qué es más riesgoso? ¿La anestesia o que su niña no sea operada? Ese ojo se desvíe más, se contracture más, pierda ese ojo, y no solamente pierda el ojo porque va a quedar muy ambliope, sino que no logre las carreras que ella quiere seguir. Doctor, ¿qué quiere ser policía? No va a ser policía nunca. ¿Y va a ganar menos dinero? Sí, señora, porque con ese ojo desviado, el jefe va a pensar que tiene un tumor en el cerebro. Y por eso es que esa niña tiene el ojo desviado. Y va a pasar a ser como discapacitada. Y la niña se va a sentir inferior. Yo me acuerdo haber operado como unas 10 abuelas entre 70 y 80 años. Y le digo, señora, ¿a qué viene? A operarme el ojo, doctor. Pero señora, ya tiene 70 años, doctor. Quiero quitarme esta piedra. Otra señora, doctor, es una espina que siempre tuvo. Y otra paciente me decía, doctor, es algo que siempre quise, es mi ilusión. Ya soy abuela. ¿Se puede, doctor? Porque algunos médicos me dicen que ya es tarde. No, sí se puede, señor. Y las he operado. La conjuntiva es mucho más frágil. Ahí no puedo hacer fondo de saco. Tengo que tener más cuidado de las isquemias. Señora, le hago la pregunta si es diabética, si es hipertensa. Y voy, opero un ojo, luego opero el otro ojo, full lubricantes. Y van bien, o sea, no hay problema, pero siempre se conversa, ¿no? A la final, bueno, en el INO particularmente no he tenido, gracias a Dios, ningún paciente, salvo alguno que se aspiró, porque siempre los anestesiólogos ponen sondas nasogástricas porque ya saben que la mamá le dio agua, o porque el niño se metió al baño y comenzó a tomar agua porque se moría de sed. Se le pone una sonda nasogástrica, pero siempre es importante. A mí me da pena, le digo, señora, ¿por qué demoró 5 o 6 años? Es que el doctor me dijo que recién a los 4 o 5 años se puede operar. Falso. Doctor, es que me dijo que al principio los niños desvían la vista. Falso. Pueden desviar el primer mes o segundo mes, así como ligero, pero un niño que tiene ojo desviado hay que traerlo inmediatamente, no hay que perder tiempo, porque después solamente vamos a hacer una cirugía estética, un maquillaje. Es como hacer una nariz, pero ese ojo no ve, y tú sabes que no ve, y a mí me da vergüenza a veces hacer cirugía estética y hacer la agudeza visual de un ojo 20/20 y el otro 20/200. Doctor, está mirando bien, ¿no? Señora, ¿quiere que le diga la verdad? Tápele el otro ojo. Doctor, ¿qué pasó? Señora, ese ojo se quedó perezoso. Doctor, ¿y ahora? Felizmente yo le hago agudeza visual unilateral, pero le hago también con los dos ojos. Nosotros no vivimos con un solo ojo. No vivimos tapándonos este ojo y para cruzar la avenida Arequipa usamos este ojo. No. Usamos los dos ojos. Le hago agudeza bilateral. También unilateral. Le digo, señora, por lo tanto, su lente de protección de por vida, porque hemos tenido 17 pacientes que han perdido el mejor ojo. He tenido 2 pacientes que han venido a decirme, doctor, mi hijo lo voy a internar en el manicomio porque se quiere matar, no ve nada por este ojo. Converso con él y digo, dame 6 meses, ese ojo va a mejorar aunque sea una línea más. Y si no, te internas. Y mejora una línea más, aunque sea mejor una línea más. Si es que no está muy dañado, ¿no? Pero es muy importante eso, explicarles y Sí. informarles y acompañarles. Yo quería comentar que hay complementando los estudios que mostraste, hay un estudio interesante que hicieron en los Países Bajos sobre errores justo en cirugía de estrabismo, y ellos demostraron mediante un modelo matemático que fundamentalmente habían dos momentos, diríamos, de los errores en la cirugía de estrabismo. Y el primero era en la poco concordancia entre la medida del ángulo preoperatorio. Más o menos entre observador y observador podía haber una variación hasta de 10 dioptrías prismáticas del ángulo del desvío. Y el segundo error en la cirugía de estrabismo eran las mediciones inexactas
diríamos, de la cantidad de cirugía que uno hace por músculo. Entonces, eso es fundamental. Creo que también es importante, y también lo ha señalado, es que el conocimiento anatómico que tenga el médico que está empezando es fundamental. ¿Qué opinas al respecto? Te diré, número uno, he podido tener la oportunidad de calibrar los compases y no todos los compases marcan 5. Yo he comprado un compás hace años, un Stors, que hasta ahora lo tengo, que es bien, bien exacto, pero hay otros compases que no botan 5, que botan 4. Segundo, que al momento de hacer un retroceso, muchas veces no pintan la puntita del compás para poder marcar exactamente. Tercero, que en vez de poner un poquito atrás, ponen más adelante. O cuarto, lo ponen exactamente retroceso del recto medio 5 milímetros, hacen el primer nudo, pero en el momento de hacer el segundo nudo, el músculo se retrocedió. Cuarto, no cogen todo el vientre muscular, muchas veces solamente cogen la vaina y entonces el músculo no tiene mucha fuerza. Quinto, no se preocupan mucho de la sutura. Y esas suturas que si ya se te rompió en una hilada, se te va a romper cuando el niño despierte, porque el niño muchas veces va a despertar. Si lo anestesiaron llorando, despierta llorando, porque en ese momento se quedó en stop el cerebro. Y se da una frotada de ojos tan fuerte que esos Vicryl que se rompen como fideo de cabello de ángel, se te va a romper. Entonces, recomendación, siempre tienen que tener su stock de Vicryl, o a veces esos Vicryl que salen volando, porque es morado y se confunde con el verde. Siempre hemos perdido Vicryles en las cirugías. Y si tienes duda, hay que ponerle un tercer punto. Yo justo iba a traer ahí charlas sobre distintos puntos que hay. Inclusive hay muchos médicos que dicen, doctor, yo para un miope alto, yo le hago una cirugía flotante porque me da miedo perforar la esclera. Existe un montón de técnicas para retrocesos en miopes altos. Estructuras flotantes, etcétera. Bueno, sería cuestión de otro capítulo. Creo que van a hablar sobre miopía alta la próxima semana. Perfecto. Hay una pregunta acá, ¿en cuánto puede variar no usar dioptrías prismáticas versus test de Hirschberg, el resultado quirúrgico? Tremendo, porque el test de Hirschberg es una cosa, el Krinsky es otra cosa, el Prismicover es otra cosa, porque el Prismico es tremendo. O sea, tú no puedes decir tiene 15 por 2, 30, falso, no es así. Porque tú lo estás examinando de cerca, le tienes que hacer de lejos, porque de lejos entonces pierde la acomodación. Tiene que ser a 6 metros, en una figura acomodativa, donde el niño no haga la fijación y ese ojo se relaje para poder exactamente medir. Tercero, los prismas muchas veces nosotros ya están opacos y entonces al niño le metes un prisma opaco que lo tienes ya 10 años y el niño, a ver, pónganse ustedes un prisma y traten de ponerse en el lente. No ven nada, señor, mire la figurita. ¿Qué figurita? Entonces el niño está mirando para todo lado. Los prismas no se lavan con alcohol, se lavan con agua y jabón. Si le meten alcohol los malogran. Entonces esos prismas, así como cambian sus lentes, usted tiene que cambiar de prismas y tener figuras acomodativas y tener paciencias. Con el Krinsky solamente es un indicativo. Y hay muchos pacientes que con el Hirschberg están perfectos, pero cuando el paciente se relaja y mira lejos, o cuando tú rompes la fusión, en ese momento te das cuenta del desvío. Entonces yo le digo, mire señor, mire cómo está desviando. Y le tomo un video, porque los papás piensan que están bien. O yo pienso que está bien y en ese momento me doy cuenta que hay un problema, una atropia, una aforia, ¿no? Completamente de acuerdo, ¿no? El plan quirúrgico tiene que ser con dioptrías prismáticas. Juan Carlos, nos preguntan acá, ¿has tenido algún caso de hipertermia maligna? No, pero hace 2 años hubo, pues, ¿no? En el INO. Hace 2 años hubo y una de las formas de pesquisar es el comportamiento errático que tiene el niño en los primeros minutos de inducción del anestésico. Y muchos me dijeron, doctor, yo sabía que esto podía pasar porque es como que te llama la atención la forma, no me acuerdo el término exacto, ¿no? Pero hay que cruzar los dedos, hay que cruzar los dedos. Por eso que en el consentimiento informado no basta con decir, señora, lea y firme acá. ¿Firme qué? Y yo le digo, señora, por si acaso, ¿leyó? No, doctor, porque la señorita me dijo, firme acá y ponga mi huella. Señora, yo le voy a leer. Señora, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar el otro, puede pasar esto. Ay, doctor, señora.
Usted tiene todo el derecho de conocerlo. Entonces, así tú vas tranquilo. En la cirugía le digo, señora, se me puede perder el músculo. Puede quedar igual. Yo me acuerdo que había pacientes que entrábamos a sala de operaciones con 30 DT y salían con 30 el día siguiente. Y la señora decía, doctor, no le he hecho nada. Y le decía, doctor, ¿qué pasó? No sé, no sé, no entiendo. Yo le he hecho 5 de retroceso del resto medio y 6 de resección del resto lateral y sigue en 30. ¿Qué pasó? ¿Mm? Sí, suele suceder. Bueno, creo que hemos respondido todas las preguntas. Hay muchos mensajes de felicitación, Juan Carlos, por haber compartido tu vasta experiencia. Realmente ha sido muy provechosa la charla. Muchas gracias por tu brillante exposición. Este, eh, Los invitamos a la siguiente charla, que es el día viernes, el tema es el manejo del glaucoma congénito, mi experiencia, a cargo de la doctora Marita García. Entonces los esperamos el viernes. No sé si quieras alguna palabra final, Juan Carlos. No, solamente para agradecerles la participación, de haberme pues escuchado casi más durante 1 hora y media, y de lo que siempre menciono, ¿no? Siempre transmitir entre nosotros nuestros tips, nuestros secretos, porque quien se lleva los tips a la tumba no sirve de nada. Que lo que tú has sufrido no lo sufre el otro, que lo que has pasado no pasa el otro, pero siempre es importante decirle al residente que lea, que estudie, que se esfuerce, porque a veces como vemos como una generación media light, ¿no? Que lo quiere todo rápido, que no quiere tener esfuerzo, sobre todo una generación que no está comprometida muchas veces, ¿no? ¿Y por qué estudias medicina? Para ganar plata. Pero más fácil es que te vayas a Gamarra, no necesitas quemar 17 años o 14 años. Entonces, ojo, no solamente la docencia es sumamente importante, como estamos viendo ahora, exactamente, ¿no? Lo que está sucediendo. Entonces, nada más felicitarlos y porque sigan con nuestra charla. Después ya vienen temas muy bonitos y creo que, bueno, les va a servir mucho y no se olviden que después viene un examen, ¿eh? Que lo va a tomar el doctor Muro con las preguntas de las charlas, un examen que es para que puedan tener los 5 puntos de creditaje, ¿no? Que es muy importante ahora, que las recertificaciones son cada 5 años o cada 4 años. Muchas gracias a todos, muy amable. Perfecto, muchas gracias nuevamente, Juan Carlos, por tu brillante exposición. Muchas gracias por compartir toda tu experiencia. Y bueno, muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos esta noche y los esperamos entonces el viernes a la misma hora para nuestra siguiente clase. Que tengan muy buenas noches.